realmente desgarrador perder a un ser querido, Mabel, siempre, y no despedirte de él, que me parece muy complicado este año, la soledad de un paciente con COVID que está completamente aislado, sin sostener otra mirada con la de un ser querido que es un soporte y hasta irte, ¿no? Si es con afecto y rodeado de amor, bueno, viene la resignación, pero es complicado el duelo de una pérdida en medio de esta tragedia, porque no te despides, entonces tu mente no cierra un ciclo, me parece que no es sencillo. Y no solamente aquellos que fallecieron por COVID-19, recordemos que los rituales de muerte cambiaron radicalmente este año a causa de la pandemia. En cifras oficiales se habla de 37,000 familias que perdieron a alguien, pero las proyecciones en algunos casos suman a 90,000. El dolor es inmenso. ¿Cómo lidiar con ese dolor en estas fiestas navideñas? Vamos a conversarlo con Claudia Tázara. Ella es psicóloga clínica y también es psicoterapeuta. ¿Cómo está Claudia? Muy buenos días. Hola Mabel, buenos días. Hola Mauricio, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A ti, Claudia, por estar con nosotros. Hemos hecho, Claudia, una breve descripción de lo que está pasando en nuestro país, pero solo aquellos que perdieron un familiar en estas circunstancias durante este año saben de qué estamos hablando, qué se siente, cómo lidian con eso. Efectivamente, como dice Mauricio, este año ha sido un año muy complicado y mucho también porque han cambiado las formas en las cuales hacían los velorios o los duelos, ¿no? Una de las etapas importantes es la parte de la aflicción aguda que pasa cuando nos enteramos del fallecimiento de alguien, ¿no? Y esto justamente pasa que hay un momento de confusión, inquietud, angustia, y más aún si no te puedes despedir de este ser querido, no hay este momento, digamos, de llanto, de poder ver por última vez y todo este velorio que siempre hacemos como tradición, ¿no? Entonces, para muchas personas este año ha sido muy difícil y bastante complicado, ¿no? Lo que siempre sugiero en estas fechas, sé que es casi difícil, tenemos que tener en cuenta que no podemos evitar estas emociones, no podemos ocultarlas, ¿no? Lo importante es ayudar a expresar estos sentimientos de tristeza que podemos estar sintiendo, enojo, si es que podemos sentir culpa, ayudar a que podamos retomar de a poco ciertas actividades habituales, no solo laborales, sino algo que nos va a enganchar también con nuestro día a día, ¿no? Podemos hacer algunos planes, que realice actividades y que también tengamos en cuenta algún acompañamiento o algún apoyo, en cierta forma, de alguna persona, algún familiar, si no nos podemos ver, algún tipo de llamado o algo, pero entender que no estamos solos. Y sobre todo, que la Navidad no es un momento de estar felices siempre. En la Navidad también podemos estar con pena, con dolor, no podemos tener esta presión social, porque esto lo único que hace es que el proceso de duelo sea más doloroso, ¿no?, para las personas. Claudia, a veces uno huye de la frustración, sale corriendo y no permite que la frustración lo alcance, porque adicionalmente al duelo hay muchas familias que te están escuchando dominadas por la comprensible frustración de no haber encontrado oxígeno, de no haber encontrado cama y de ponerse en el escenario que en otras condiciones ese ser querido podría haberse salvado. Estamos convencidos que el coronavirus no tiene cura, pero la frustración de perder a alguien, ¿no?, sin asistencia, ¿no?, sin ese oxígeno que realmente te salvaba la vida, hace más complejo el duelo aún. ¿Tú crees que existe una terapia para superar la frustración de a donde venga? En este caso me estoy poniendo en la piel de muchos peruanos que los comprendo y es absolutamente válida la frustración que los asiste en este momento del año. Así es. Esta frustración muchas veces se convierte en culpa y es cuando hay un duelo con culpa, porque siempre nos ponemos a pensar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera...? Y empezamos a recordar cosas, personas. Hiciste todo lo que se pudo en ese momento y estoy segura que
si se te hubiera ocurrido en ese momento hacerlo, lo hubieras hecho, sino que ahora que tú tienes un momento de calma, piensas en otras posibilidades, pero ten en cuenta que en ese momento que sucedieron las cosas, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, ¿no? Lo que se tiene que trabajar en este caso es el duelo con culpa también, que es muy común en las personas que han perdido a seres queridos como padres, hijos, que se echan o se sienten culpables de no haber podido hacer todo lo posible y como tú bien dices, ¿no? En encontrar en este caso el oxígeno y todas estas cosas. Pero no solamente esa culpa, Claudia, porque probablemente, hayan casos en donde el hijo, el sobrino, el hermano llevaron sin querer el virus a la casa, que terminó contagiando a las personas más vulnerables. Esa es una culpa profunda. ¿Cómo lograr salir de ello? Así es. Esto sí es importante trabajarlo en una terapia, trabajar estos pensamientos que te culpan, esta forma de pensar irracional que uno puede tener. Lo importante en cierta forma es no reprimir estos sentimientos, reemplazar, digamos, o buscar el consuelo en algunas personas y buscar ayuda profesional, porque si tú sigues con eso, lo único que va a suceder es que el duelo en sí se alargue más y muchas veces las personas reemplazan estas emociones buscando alcohol, drogas, evaden estas emociones y buscan otros caminos que no van a solucionar el problema, ¿no? Lo único que niegan es negarse y evaden estas emociones y evaden y se alejan de las personas que puedan ayudarlos. Claudia, ¿cuál es la estrategia de un psicoterapeuta como lo eres tú para que la persona tome conciencia que está padeciendo, ¿no? un duelo, probablemente con culpa y con frustración? Porque muchas veces no está consciente la persona de lo que le pasa y se evade en un sinnúmero de excusas, de explicaciones, de pretextos y postergan, ¿no?, confrontar el mal que los está dominando, ¿no? ¿Cómo haces para que tomen conciencia o que las personas que se están escuchando puedan ayudar a ese ser querido a que trabaje lo que tú has indicado? Porque si no toma conciencia no lo va a remediar nunca, ¿no? Así es. Este es un trabajo de manera personal, porque cada uno viene con vivencias diferentes. Es importante que sean conscientes de los pensamientos que suelen generar. Hay pensamientos que pueden ser muy extremistas, hay pensamientos que en realidad no los ayudan a avanzar. El pensamiento que una persona va generando va creando una emoción, y esta emoción, por ende, va creando una conducta. Entonces, analizamos mucho la manera de pensar y tratamos de que esta persona tenga pensamientos un poco más sanos, más saludables, que no los limiten o que no eviten y que sepan aceptar lo que está sucediendo, ¿no? Decimos que una persona ya está, digamos, superando su proceso del duelo cuando pueden realizar su vida, digamos, de una manera, ver su futuro de una manera más esperanzadora, que no esté recordando o no esté sintiéndose culpable de las cosas que han pasado, que pueda, digamos, poder planificar cosas, porque cuando una persona está en un duelo o está todavía con este proceso, con este peso, no ve un pasado, no ve un presente y no ve un futuro, ¿no?, por venir. Lo ve todo, digamos, fatalista y siente que no va a poder solucionarse. Y es importante entender que todo tiene un proceso, no podemos evitar este proceso, no hay fórmulas para saltarnos ni es algo mágico. Hay un proceso en los cuales debemos de comprender nuestras emociones, debemos de analizar nuestros sentimientos sin evitarlos. Hay que tener conciencia también de que hay que cicatrizar poco a poco y tener una aceptación intelectual y emocional de tu pérdida, ¿no? Y que poco a poco tú vas a poder retomar el control de tu vida y vas a poder perdonarte y asumir nuevos roles. Y es donde nosotros llamamos la etapa de renovación también, ¿no?, que es donde ya la persona es capaz de crear un nuevo proyecto de vida, donde ya el fallecido es un recuerdo, pero no es la fase o no es un recuerdo que lo va a dejar, digamos que no va a poder avanzar, sino lo va a tener como recuerdo y va a poder avanzar en su vida y va a poder hacer otros planes, ¿no? Claudia, muy cortito, la muerte es dolorosa y muchas veces se piensa que hablar de la persona que murió es impertinente, ¿no? Porque va a generar un dolor y probablemente va a generar lágrimas y se convierte el nombre en un tabú, ¿no?, cuando todos están sentados a la mesa. ¿Se debe recordar o es mejor callar? Y eso es algo importantísimo. Actualmente tenemos una cultura
que hablar de la muerte es algo malo. Incluso vemos en reuniones no hables porque llamas a la muerte y todo. Y debería de ser una conversación natural, porque la muerte es algo natural, es algo que uno debe de conversar, es algo que uno no debe de evitar y no tener miedo. A veces las personas callamos emociones o no las decimos porque sentimos que está mal hablar del dolor, que está mal hablar de este sufrimiento de la muerte. Y muchas veces las personas más sufren en Navidad porque sienten que deben ser felices y sienten que sintiendo esta pena o este dolor van a opacar la Navidad cuando no es así. Entonces, la Navidad no tiene que ser una época de felicidad para todo el mundo. Cada quien va a tener sus emociones y sensaciones distintas según los acontecimientos más recientes que han podido ocurrir en su vida. Pero todos estos sentimientos deben ser respetados, aceptados y acompañados. Si tenemos a un ser querido, un amigo o alguien que está pasando por este momento, acompañémoslo. Si está llorando, calmémoslo, pero no digamos o no reprimamos estas emociones, porque lo único que hace es que sea más difícil su proceso y más doloroso, ¿no? Muchos sentimientos, Claudia, muchos matices que quizás quienes nos escuchan en este momento quieran compartir con nosotros, aprovechando que te encuentras aquí para darles algún tipo de consejos. Por eso es que tras la pausa les pedimos que nos llamen y que compartan al 212-4100, 212-71 y también 0813 140 desde regiones. Si están tristes, ¿no? No nos podemos quedar toda la vida, me parece, en ese estado. Pero cuando toque estar triste, nadie puede decirte lo contrario. En eso estamos y aprovechamos, Mabel, también para mencionar el tema de la frustración, ¿no? Que este año nos ha tocado, lidiar con ella. Si se te fue un ser querido, es doloroso, pero si no tuvo oxígeno, no tuvo asistencia, no tuvo cama, no lo pudiste ver, como mandan las cosas, la frustración es gigante. Contamos con la guía psicológica de Claudia Tázara, quien nos acompaña, y le damos la bienvenida a nuestra primera llamada, a César, desde el RIMAC. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Mauricio. Gracias, César, por participar. Saludos a la doctora también. Te escuchamos Claudia atentamente. Pazani. Bueno, mi dolor mío ha sido lamentable porque tuve la pérdida de un familiar muy cercano, del que lo que más me dolió a mí fue el no poder despedirme de él, porque recordemos al comienzo de la pandemia se incineraba a toda la ropa de los enfermos, se incineraban los cadáveres, y no tuve la oportunidad de despedirme. Fue tan inesperado, tan rápido, tan doloroso, y encima todavía la pérdida de un padre, de un sacerdote, Miguel Ángel, no recuerdo en estos momentos su apellido, que hizo tanto por la parroquia de un sector de acá del RIMAC y de Ciudad y Campo. ¿Y cómo te sientes hoy, César? ¿Con qué ánimos te sientes para esta Nochebuena? Bueno, he logrado, gracias a Dios, poco a poco superarlo. Y bueno, saber de que, como dicen, a veces nosotros no queremos tocar el tema de la muerte porque siempre lo hacemos de lado, no queremos pensar en eso. Pero a veces tenemos que enfrentarlo, como dijo la doctora, ser valientes, ¿no? Y saber de que el mejor consuelo es el tiempo. Eso lo he sufrido yo desde que cuando tuve mi primera decepción amorosa. César, ¿y me en di qué cuenta etapa, de que perdóname la interrupción para no irnos del tema del duelo, que es el que nos convoca, sí. Y aprovechando la generosidad de tu llamada, ¿en qué etapa crees que te encuentras ahora? ¿Estás en negación, no puedes aceptar estas pérdidas, o estás en resignación? ¿Ya las aceptaste? Gracias a Dios, mediante lo que he escuchado del padre, de Carlos Castillo, porque siempre lo sigo en la misa todos los domingos, etcétera, y estoy en resignación, se puede decir, ¿no? Aceptando poco a poco los designios de la vida, pues, ¿no? Que yo sé que tiene que darse, pues, y que nada gano, poniéndome en negación y frustrándome, porque
puede ir hasta en contra de mi propia salud. Así es, César. Mental. César, ¿no? admiramos tu resiliencia, ese aguante que tienes y esa capacidad que tienes para salir adelante, que sin duda va a servir de inspiración para muchas personas que nos están escuchando en este momento. Que ¿Le querías hacer una pregunta puntual a la doctora? Hacerle, doctora, ¿por qué siempre tendemos desde nuestros ancestros a no querer hablar de la muerte como ustedes tocaron bien? ¿Por qué no se quiere tocar ese tema? ¿Por qué siempre se trata de esconder? ¿Por qué no llaman? ¿Por qué llamar cuando uno toca ese tema y dice, estás llamando a la muerte, estás llamando a la desgracia? Ahora contesta Eso, la doctora César. Muchísimas gracias y que pases una feliz Navidad. Desde acá te acompañamos y te abrazamos. Muchas gracias. Abrazo, César, del RIMAC. Gracias por participar. Escuchamos, Gracias, doctora. César. Gracias, César, por tu llamada y lamento mucho tu pérdida. Efectivamente, como bien dices, el no hablar de la muerte es un tema más que todo social, cultural, que nos ha venido arrastrando desde mucho tiempo y son creencias irracionales, en realidad, que lo único que hace es limitar nuestras emociones. También está relacionado con que a veces vemos la tristeza, el dolor como emociones negativas y tratamos de evitarlas, tratamos de esconderlas como que son prohibidas o no son bien vistas socialmente. Cuando vemos a una persona llorando, lo primero que hacemos es querer cortar ese llanto, lo calmamos y decimos para de llorar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar que esta persona fluya, llore tranquila, saque lo que siente y luego acompañarla. Lo que se necesita en ese momento es un acompañamiento, más que todo el no romper o el no quitar o no cortar eso, ¿no? Acompañar en lo que está sintiendo. Y efectivamente, como preguntas o como dijiste al inicio, ¿no? Al inicio de la pandemia no fue posible realizar diferentes tipos de funerales y muchas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos. Pero lo que sí se puede hacer es hacer un ritual o hacer una despedida de algún tipo diferente, ¿no? Buscar Claudia, algo simbólico de esta persona. Ahora que mencionas que no hay que cortar esa catarsis del ser querido que está llorando a mares y nunca decirle ya no llores, deja de llorar, ¿crees que se ha desterrado en las nuevas generaciones esa educación de los hombres nunca lloran? ¿Crees que las madres ya están permitiendo que sus hijos varones lloren en igualdad de condiciones que sus hijas mujeres? Yo estoy viendo que actualmente esta información está dándose mucho para los hijos, el hecho de no llorar, incluso el no validar el sufrimiento en los hombres. Hay unas estadísticas que dicen que son los hombres que más se suicidan porque justamente esconden estas emociones y son mal vistos, ¿no? Como que no puedes tener estas emociones porque para esto es debilidad, cuando las emociones no tienen que ver con la debilidad de una persona. Uno puede estar triste, feliz, alegre, llorar, deprimido, porque esto va a depender de las validamos lo que dices, pero percibes que hemos cambiado, que las madres jóvenes que están criando hijos van con estos principios. Te rogamos que nos acompañes para reflexionar en torno al llanto, la validación del llanto, ¿no? Y Patricia de Breña quiere hacerte una consulta. No sé si puedes tener la generosidad de acompañarnos. Todavía sentimos culpa, quizás, es lo que mencionaba la psicoterapeuta. ¿Y cómo se enfrentan esos sentimientos? Perpetuarlos no es sano. ¿Cómo cortarlos? ¿Se puede salir de un estado emocional así? Tenemos consultas para ella y le agradecemos la infinita paciencia que ha tenido Patricia de Breña, que nos ha esperado para escucharla atentamente. Bienvenida, Patricia, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a recibir esta Nochebuena? ¿Cómo te sientes? Mire, esta Navidad creo que va a ser diferente, no solamente para mí, creo que para el mundo. Yo particularmente tengo mucho temor, porque uno dice, ahorita tengo a la familia casi completa, bueno, mi padre se fue hace 6 años, pero mi temor es si el próximo año estaremos todos juntos, porque con esta situación del COVID no sabemos si alguna de mi familia próximamente se infectará, no estará, y tal vez el próximo Navidad no va a estar con nosotros. Uno tiene ese temor, y ahora con esta situación de que, bueno, no llega la vacuna y no se sabe cuándo la tendremos, y el temor de la irresponsabilidad de la gente,
sobre todo de los jóvenes. Yo observo ya muchos jóvenes con las mascarillas abajo, irresponsablemente. Y justamente a ello también va mi consulta para la doctora. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tenemos miedo sí a hablar de la muerte? No lo voy a negar. Sí tengo mucho miedo y sé que está mal. Pero si usted se da cuenta, los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, piensan que no van a morir. Y sé que no es así. Los jóvenes pueden tener situaciones de accidentes o algo, claro, no lo deseo, pero no está libre de la muerte en cualquier edad. Pero yo siento esa soberbia de los jóvenes, de que piensan que no va a llegar la muerte a ellos. Y justamente observo que las personas adultas mayores sienten que están más cerca de la muerte y se aferran más a la religión y a Dios y todo lo demás. Pero siento eso, que se necesita hablar más con ellos acerca de la muerte para que se den cuenta que todos somos frágiles ante ante esto que es natural, que yo voy a ser bien sincera, aprendiendo que sea algo natural, porque seguir mentirles, decirles que no tengo miedo a la muerte, no tal vez de mi muerte, sino la muerte de mis seres queridos, ¿no? Entendemos, más Patricia. que todo. Entendemos. Entonces, me gustaría, por favor, que me respondiera la doctora, y les deseo a todos, a ustedes y a RPP, una feliz Navidad, o entre comillas feliz, pero con mucha paz y con mucho amor, y que no pierdan el sentido de la Navidad. Y la Navidad es unión, es amor, no son tanto los regalos. Claro, los regalos son materiales, no nos los vamos a llevar, pero yo creo que lo principal es la paz. Así es, Patricia. En las almas, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos hacerte compañía esta mañana. Gracias por tu llamada y feliz Navidad también. Claudia. Sí, efectivamente, como dice Patricia, algunos adolescentes, algunas personas jóvenes son muy impulsivas en sus pensamientos, son muy impulsivas en sus acciones y no piensan en las consecuencias, y eso tiene que ver también con la madurez dentro de lo que va viviendo. Es importante desde pequeños hablar sobre la muerte con nuestros hijos. Hay ciertas edades en las cuales los niños no tienen, digamos, mucho información o saber de qué manera se puede comunicar. Pero sí es importante no tener este tema como algo tabú o como algo negativo o como algo que no va a suceder. Sea la edad que tenga tu hijo o con quien vivas, es importante darle información clara, precisa y que sea comprensible para la edad. Los niños, por ejemplo, de 0 a 2 años, no tienen conciencia de lo que es la muerte en sí, porque no lo procesan, tienen un pensamiento diferente, pero sí van a sentir la falta de algún familiar o la falta de alguien, porque van a tener diferentes emociones, ¿no? Van a estar un poco ansiosos si es que no está la persona con la que normalmente la cuidaba, van a tener algún trastorno del sueño. Los niños de 3 a 6 años, por ejemplo, tampoco desarrollan por completo esta forma de madurez de la muerte. Ellos sienten que la muerte va a volver otra vez la persona, ¿no? O que está en un lugar que lo limita a venir, pero que tarde o temprano va a venir y los esperan. Entonces, si tenemos hijos pequeños, seamos muy natural en decirle y contarle las cosas como son, decir que esta persona ya no va a regresar, que es algo que los tienen que tener claro, porque muchas veces los niños pequeños esperan que regresen las personas de la muerte, porque esa es la idea que ellos suelen tener, ¿no? Y como bien claro dice la llamada telefónica, conversemos en casa, no huyamos a estos temas, que en realidad la muerte es un proceso natural, que a todos nos va a pasar, todos vamos a morir en algún momento. Si nos ha pasado probablemente que en esta pandemia nos hemos ido al extremo y pensamos mucho en la muerte y nos angustia esa posibilidad, la muerte de cualquier tipo, no solamente por COVID-19, ¿no? Y eso también nos genera una angustia. Así es. Lo primero que hay que hacer es que cuando nosotros tenemos estos pensamientos, lo primero es el afrontamiento, es decir, asumir que va a pasar un momento en la cual tenemos que afrontar este evento crítico y doloroso, y que luego vamos a tener que aprender también a ser resilientes. La resiliencia es algo que se tiene que educar desde pequeños, que esto requiere tener un esfuerzo tanto cognitivo como una determinada actitud positiva para poder sobrellevar este dolor, para poder sobrellevar este malestar y poder
aprender de las cosas que nos están pasando. La resiliencia no solo se pasa por el duelo, la resiliencia se pasa en todo este año, por ejemplo, si hemos perdido un trabajo, si hemos dejado de ir a las clases, si hemos dejado de salir. Todo eso hemos podido tener un rico aprendizaje de resiliencia. El hecho de poder cambiar la situación por algo, vamos a ir aprendiendo. Y lo que van aprendiendo las personas es que la vida es constante cambio, nunca va a ser algo estático, ¿no? Y algo que siempre pensamos también es que la felicidad es ausencia de pérdida o ausencia de problema. Y la felicidad no es eso, la felicidad mental en cierta forma es poder tener mecanismos adecuados para poder enfrentar estos problemas y poder enfrentar las ausencias. Qué importante lo que nos dices, Claudia. Si me permites, quiero darle paso a Santiago, que nos está esperando y también quiere compartir sus sentimientos en esta Navidad. Santiago, nos llama desde Surco. ¿Cómo estás? Por la oportunidad. Mire, la verdad, soy un hombre que me considero creyente y creo en la trascendencia del alma. Creo que nuestro espíritu, nuestra alma es inmortal. Yo todos los días, por experiencia personal, lo único que le pido a Dios es que si me da la muerte, me la dé pues lo menos dolorosa posible. Pero considero que con esto de la pandemia hemos tenido tan cerca la muerte que es cierto, como dice la doctora y muchos participantes, hablar de la muerte no nos gusta, pero es un hecho natural que nos va a pasar, ¿no? Yo lo asumo así y lo proceso de esa manera, ¿no? En algún momento me tengo que ir de este mundo. La consulta que yo le haría a la doctora, así brevemente, es siempre cuando un ser querido nuestro de la familia o un estimado amigo fallece o algún miembro de nuestro círculo social, ¿cuál sería o cuáles deben ser las palabras más apropiadas, más sentidas que uno debe de expresar, ¿no? Porque a veces hay frases como de cliché y que el que la recibe, a veces la recibe pues casi como un saludo a la bandera, ¿no? ¿Cuáles serían las expresiones más adecuadas para solidarizarnos, expresar nuestros sentimientos de pesar, de dolor ante la muerte de un ser querido? Esa sería mi Gracias por la pregunta, Santiago, y dentro de todo, feliz Navidad. De igual manera, gracias. Sí, Claudia, te escuchamos. Gracias, Interesante Santiago. lo que ha preguntado Santiago. Efectivamente, Santiago, gracias por la pregunta. Y sí, lo primero hay que entender que cuando fallece, la persona está en una afección totalmente aguda y esta persona está confundida, está angustiada, está inquieta. Lo digo para que podamos ser empáticos porque hay diferentes personas que toman esta situación con diferentes formas de ser. Algunos se ponen a llorar, otros se evaden. Entonces, sea cual sea el caso, lo primero es acompañamiento. A veces no necesitamos, si es que esta persona no es de palabras, no es de hablar y quiere huir, entonces simplemente acompañar, sin decir palabras podemos acompañar. Pero si esta persona está angustiada, habla mucho, habla incluso recurrentemente de cómo falleció esta muerte, porque a veces escuchamos, ¿no? Falleció y empieza a hablar, entonces esta persona necesita claramente hablarlo porque está confundida. Entonces lo que podemos hacer en este caso es escuchar, tener apertura para lo que está hablando. Si vemos algunas personas que no saben cómo hacer porque obviamente te trae por sorpresa y sienten que no pueden respirar, esa sensación de vacío o pensamientos obsesivos o repetición, podemos ser empáticos con lo que estás sintiendo, ¿no? Palabras como entiendo tu dolor, debes de sentir así, para que sientan esta empatía y puedan ser capaces de seguir hablando y seguir diciendo lo que van sintiendo, que esta es la primera parte, ¿no? Esta afección aguda que van sintiendo las personas. Este periodo dura aproximadamente pues unas 2, 3 semanas según vaya teniendo el proceso del duelo, ¿no? Pero si nosotros simplemente nos paramos y no tenemos esta apertura o esta empatía con la mirada, con un toque en la espalda o con simplemente mirar a los ojos, sintiéndose acompañado, eso es lo más importante, más que las palabras en sí, ¿no? Sí, qué interesante. A veces las palabras están de más, ¿no? Un abrazo, como tú dices, un golpe en la espalda, una mirada dice muchísimo más. Exacto. O llevar algo que pueda, en ese momento hay personas que no han tomado ni agua o algo. O sea, simplemente el dar, el estar, la compañía es bastante también, si es que no nos salen las palabras. Y analizar qué tipo de persona y cómo lo podemos ayudar o abordar también es importantísimo, ¿no? Gracias, Claudia, de verdad, por todos estos consejos. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad. Que pasen una linda Navidad y a todos los que nos están escuchando les deseo una buena Navidad
con acompañamiento de las personas, seres queridos que están, ¿no? Muchas gracias. Son las 12:17. Ya volvemos.